¿Cómo se experimenta la creatividad? La creatividad. Bueno, yo he preparado un presi para, bastante general, pero que intenta de alguna forma, pues, poner un marco, ¿no? Yo creo que la creatividad, lo fundamental, que es algo que luego hablaremos sobre el máster, es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es el primer punto o el primer eje sobre que uno crea, ¿no? Es decir, desde donde se motiva. Entonces yo marco como al mundo interior el autoconocimiento. Es decir, el entender primero dónde estás situado. Yo entiendo que hay gente joven, gente que está empezando pues, como creativos, a crear nuevos contenidos, a intentar reflejar también como su yo dentro del mundo artístico. Y tenemos que entender que el mundo ha cambiado, de lo que decía antes, ¿no? Radicalmente, y que el yo ahora se duplica. Está el yo físico y el digital. Y en el digital tenemos una serie de necesidades bastante amplias en el que tenemos que, de alguna forma, dotarlo de una personalidad quizás diferente a la nuestra o a la artística. Entonces, lo que yo hablo un poquito en las claves que yo creo, según mi experiencia, es, primero, disminuir el número de comparaciones con otros. Estamos todo el tiempo, ahora mismo, en un mundo de apariencias, en un mundo en el que creemos que el otro es mejor y se ha perdido la personalidad de las cosas. Es decir, cuando uno es creativo e intenta transmitir desde el lugar del arte, que es un lugar bastante etéreo y complejo y muy bonito, llegar a ese nivel de abstracción implica tener una personalidad muy, muy definida. Y para trabajar sobre la personalidad, lo importante es, primero, creer en uno mismo, creer en lo que está haciendo y tener un mensaje muy claro y definido de lo que quiere transmitir. Definido en conceptos. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero transformar del mundo? Y cómo puedo hacerlo. Pongo no admirar a otros porque entiendo que primero hay que quererse mucho a uno mismo, formarse mucho a uno mismo y luego salir hacia afuera. Sumergirse en un relato de sí mismo para generar un discurso sólido, que eso es muy importante, para no caer en las caretas habituales en las que muchísima gente cae. Amar lo que haces y entender el workflow. El workflow es, de alguna forma, que uno se acostumbre a pintar un mapa de lo que está haciendo, ¿no? La gente que yo admiro, por ejemplo, Elon Musk o, cualquiera de los grandes genios que ha habido en este mundo, se han dedicado siempre a dibujar, a listar, a entender lo que les rodea. Y como vivimos sumidos en un pensamiento muy complejo, que es la parte creativa, es muy importante aterrizar los objetivos. Entonces, conocer primero cómo funciona donde yo quiero sumergirme como artista, es decir, si me voy a sumergir en el mundo digital, pues, ¿qué me demanda? O sea, ¿qué me demanda a día de hoy el mundo digital? ¿Cómo lo quiero transmitir? ¿En qué formatos? Bueno, hacer una serie de preguntas y contestarlas y armar realmente una estructura visual. Y funciona muchísimo tener un panel grande en el blanco en el que puedas pintar, repintar y volver a pintar el proceso en el que estás y recordártelo, que eso es muy importante, dibujar, listar. Día a día, definir también los caminos previos para llegar a ese objetivo final. Entonces, creo que concretar experimentos es muy interesante. A día de hoy tenemos las redes sociales como un sitio de experimentación interesantísimo que nos provee de un feedback directo sobre nuestras obras y si nosotros realmente generamos un yo digital bien definido, la gente va a aportarnos a nuestra obra. Es decir, cuando expongamos nuestra obra en lo digital, la gente va a aportarnos seguramente claves interesantes. Creo que esto es muy importante en el hacer-haciendo, en el continuous learning, realmente, y con este feedback, obtener un proceso que vayas limpiando y que vayas encontrando ese estilo que tú buscas, ese sello que intentas encontrar. Y no tener miedo a experimentar, que eso es primordial. Tengo 2 películas en el cajón que me he guardado, que fue un trabajo enorme, pero que yo lo hice para experimentar y realmente para aprender, porque en la universidad tú puedes aprender muchísimo, pero luego en el día a día poner los focos, poner las cámaras, trastear los objetos físicos y luego los mentales que tenemos,
hay que coordinarlos y coordinar es muy complejo. Teorizar también. Es muy importante para mí escribir, tener literatura sobre lo que pensamos, intentar definir aspectos que nos definen a nosotros mismos, pero intentar definirlos en frases, en palabras que día a día nos recuerden lo que somos y lo que estamos construyendo. El yo digital es pues lo que hablamos un poco, ¿no? El nivel de definirlo. ¿Cómo defino yo el nivel de extimidad? Es decir, yo ahora tengo que compartir muchísima información. ¿Cómo la voy a compartir? ¿Cómo quiero interactuar con el mundo digital? Si tengo un Instagram, ¿cómo quiero que sea este Instagram? ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué bases publicitarias o de marketing voy a poner dentro también de esta gran campaña de mí mismo? Que es lo que estamos haciendo a día de hoy, todos. Hedonismo puro, pero el hedonismo se puede revertir y reutilizar de una forma muy inteligente. Entonces creo que, primero, generar esta campaña de nosotros mismos de una forma coherente. Definir el tipo de interacciones, intentar, pues eso, ¿no? Interactuar también con la gente y aprender de ellos. Es fundamental interactuar. Porque son herramientas que hace 10 años no teníamos. Estamos hablando de un cambio de paradigma absoluto, en el que creemos que esto lo hemos normalizado y estandarizado de una forma muy rápida, pero las tecnologías han cambiado el modo en cómo podemos crear contenidos. Y eso nos dota de muchísima capacidad. Luego, definir en lo físico también las relaciones de impacto. Creo que luego hablaremos también un poco sobre Develop y el proyecto que creé también en base a cómo nos relacionamos profesionalmente, pero creo importante decir que utilizar este concepto de GPS y posicionarnos en un mapa que nos permita ampliar también pues, el impacto en la red física de lo que hacemos. Es decir, a día de hoy, con quién me relaciono, cómo lo hago, definir las relaciones que tengo y cómo interactúo con ellas. Lo mismo que he hecho en el digital, en el mundo físico. Y actuar en consecuencia generando red, es decir, compartiendo conocimiento, no guardando secretos profesionales que no llevan a ningún lado, sino justamente lo contrario. O sea, la generosidad se premia y luego ya contaré un poco mi experiencia, pero creo fundamental que construir el mundo interior a nivel profesional y personal es la base fundamental de ser creativo. ¿Cómo lo hicieron otros? ¿En qué contexto lo lograron? Ser analítico también con la historia, no olvidar todas las grandes proezas que han logrado grandes artistas, grandes científicos, interactuar también con el pasado y realmente sumergirnos en una investigación continua de lo que han hecho la gente en el pasado y cómo lo han logrado. Y en base a esa conceptualización, venir al presente y preguntarnos, yo estoy en este mismo camino, lo he logrado, y establecer pequeños inputs para lograr pequeños objetivos. En lo sistémico, yo lo que creo fundamental para la creatividad es establecer sistemas de trabajo. Para poneros un ejemplo, Instagram es un dogma en sí mismo, es 1 minuto de grabación, no más, te permite subir material audiovisual, fotográfico, y te permite también, con las historias, mantener informada a tu comunidad de lo que estás haciendo. Vale, eso es un dogma que tú puedes exprimirlo y direccionarlo como quieras. Es decir, todos los formatos han sido restrictivos, de alguna forma. El celuloide ha tenido diversas formas rectangulares y se ha definido así para estandarizar un recorte de la realidad, pero las tecnologías, según avanza, nos van a permitir romper estas limitaciones, que ya estamos trabajando en realidad virtual, que es romper las limitaciones del mundo físico y sumergirnos en un mundo digital. Entonces, utilizar las herramientas del presente bajo un dogma justamente para practicar, para experimentar, para fomentar esta carrera artística que estamos emprendiendo. El diseño propio, pues utilizar sistemas que han funcionado en el pasado, traerlos al presente, el Cineojo, el Dogma 95. Yo, por ejemplo, he trabajado muchísimo sobre el Dogma 95. Lars von Trier pues, utilizó una serie de restricciones en su momento que ya no se ajustan al presente. Entonces, lo que hay que hacer es reformular estas teorías y establecerlas como propias para poder seguir experimentando en nuestra búsqueda o investigación artística.
conectar los puntos, las herramientas. Tenemos herramientas como el móvil, cámaras pequeñas que graban como las cámaras gigantes de hace 10 años. Con el móvil ya podemos hacer absolutamente todo. Y creo que lo importante es exprimir la tecnología equilibrando la capacidad creativa. Es decir, si no hemos desarrollado esa capacidad creativa de la que hablamos antes, la tecnología no va a tener ningún sentido. Se va a quedar absolutamente diluida, no va a tener un impacto. Entonces, lo importante es imprimir ese mundo interior que hemos desarrollado antes. Y testear. El testeo luego lo comentaré también, basado en el Open Innovation, justamente hibridando diferentes dogmas de otros sectores. Creo muy importante traerlos hacia el sector audiovisual y el testeo es la clave. Cuando una empresa diseña un producto, ahora mismo diseñan betas, es decir, no productos terminados al 100%, sino en desarrollo. Es decir, que si nosotros abrimos de alguna forma Open Data, Open Source, los procesos de creación, pues vamos a generar un montón de información que nos viene y esa información la podemos volcar sobre el testeo y seguir desarrollando versiones mucho más concretas de nuestros proyectos, lo cual creo que es fundamental a día de hoy para avanzar en la creatividad y en la creación de formatos. La implementación, pues formalizar las partes del proceso, o sea, es decir, tengo la teoría, comprendo lo que he hecho, tengo ya una red, voy a trabajar sobre las ideas. La comunicación no ha cambiado, es decir, han cambiado las tecnologías, han cambiado las formas en cómo nos relacionamos con las tecnologías, pero la comunicación en sí misma no ha cambiado. Hace 2 días estuvimos, el viernes pasado estuvimos en Trup, en una agencia de publicidad que lleva 30 y pico años en el País Vasco funcionando, a nivel internacional, 30 personas en plantilla. Los socios fundadores me comentan, me dicen, Elvio, la comunicación no ha cambiado, es decir, nosotros trabajábamos sin ordenadores y comunicábamos de la misma forma que hoy. Y eso es algo muy importante. Nosotros, los jóvenes, o no tan jóvenes que hemos vivido esa transformación, creemos que la norma es lo que hay, pero en realidad no es así. 2000 años antes, la comunicación seguía siendo la misma. La palabra, la oratoria, la capacidad de emocionar, de transmitir palabras concretas de un emisor a un receptor. Entonces, creo fundamental que volvamos al pasado y que estudiemos a grandes filósofos, grandes oradores, que escuchemos y que atendamos también al pasado, porque la clave está en convencer, en ser uno mismo y en transmitir. Ahora mismo no convences si no transmites verdad. Y eso es clave. Eso es algo a mí que me apasiona, en todos los procesos creativos en los que yo me sumerjo. Trabajo la verdad sobre todas las cosas. Y desde la verdad construyo o cine, o televisión, o material de ficción para televisión, o mismo publicidad. Pero siempre desde la verdad, porque creo que esa es la clave para realmente emocionar. ¿Cómo producimos? Pues tenemos diferentes tipos de herramientas. Ahora mismo tenemos la capacidad de producir de forma ágil con móviles, smartphones que graban a 4K, que te permiten editar, que te permiten publicar, exhibir, promocionar y monetizar los contenidos que has creado. Todo lo que acabo de decir es producción ágil. Yo mismo, en mis circunstancias, puedo documentar, puedo dar el paso y crear contenidos para mis redes y de alguna forma posicionarme dentro de la red, física y digital. Luego, en lo profesional, ya tenemos una producción media en la que podemos trabajar con DSLRs, que son digamos, equipos asequibles a día de hoy, que nos dotan de la capacidad de transmitir y formatear conocimiento, como el que estamos ahora mismo generando, de una forma profesional, cuidando los apartados técnicos y los creativos. Y luego ya la parte de producción, que bueno, esto es expert le llamo, pero claro, estamos hablando de la capacidad de poder producir contenidos ya para plataformas como Netflix, Amazon, HBO, series, ya entraremos luego en lo que es web series y demás, pero sí que entiendo que con un equipo de DSLR mínimo podemos grabar una película, una serie, podemos grabar material para nuestras redes, podemos hacer documentales, podemos hacer realmente todo. O sea, yo he grabado series para televisión, para cadenas,
he grabado varias películas con materiales de cine digital y con inversión mínima, luego con muchísimo trabajo de muchísimos grandes profesionales, pero a nivel técnico, con lo básico, se puede hacer muchísimo. Porque la creatividad también está dentro de la producción, es decir, cómo de lo poco logramos mucho. Y luego la exhibición ha cambiado también radicalmente, es decir, antes consumíamos, lo que ya sabemos, consumíamos de forma lineal, el offline, ¿no? Es decir, sentado en este sofá, consumíamos solo una pantalla. Ahora, la verdad que el universo de consumo es exponencial, ha cambiado radicalmente, nos permite saltar de formatos en tiempo real, consumiendo desde el móvil, las tablets y el televisor, casi todo al mismo tiempo. Es algo que hacemos el 90% de las personas, comprobadísimo, y creo que es fundamental volver hacia atrás, que luego ya os comentaré lo de Next Station, por ejemplo, cómo entender a ese usuario al que le vamos a transmitir desde diversas formas, ¿no? Puede ser una serie, puede ser una pieza experimental puntual, puede ser cualquier tipo de contenido, pero teniendo el punto de vista del universo narrativo, del universo transmedia, que ya no es solo una forma de consumo, sino es muchísimos formatos. Pues la innovación. La innovación está muy mentada en los últimos 15 años, se ha hablado muchísimo de innovación, todos los gobiernos han volcado sus fuerzas económicas y sus estrategias a la innovación. En Bilbao nosotros estamos sufriendo una transformación increíble en torno a esto, pero también es una palabra que se ha mentado tanto que ha perdido algo de valor. ¿Cuándo innovamos? Innovamos cuando implementamos nuevas metodologías, cuando realmente buceamos lo tecnológico y lo humano y generamos nuevas formas de crear, vehiculizando con metodologías que nos permitan romper de alguna forma los moldes. Nosotros estamos ahora mismo experimentando con una serie de metodologías que estamos implementando y no deja de beber siempre de otras. Es decir, la innovación es realmente el bucear la información, no el creer que vamos a crear algo nuevo y es único y lo vamos a patentar y va a ser nuestro, no. Todo lo contrario, es inteligencia colectiva, la innovación es romper hielo y adentrarse en lo inhóspito, que muchas veces es inentendido e inexplorado. Romper es muy importante, es decir, tener un X% de tu tiempo dedicado a hacer cosas que ni te hayan enseñado y que tú mismo hayas creado de la nada. Es decir, que en base a todo ese conocimiento que has compartido y recibido, vas a ver siempre un gap. Es decir, que cuando nos sumergimos en una industria o en un sector, empezamos a ver las necesidades. Y un porcentaje, yo creo, de la actividad de un profesional que realmente quiera posicionarse dentro de su propia industria, intentar romper moldes, al menos intentarlo, es una de las habilidades que va a permitir darse cuenta primero, de lo pequeños que somos, segundo, de que realmente podemos aprender muchísimo y de entender que realmente el aprendizaje en nuestra industria es eterno, es siempre, va a ser constante. Entonces yo hablo de emprender, es decir, emprendo aprendiendo constantemente. Conocer la vanguardia, en mi caso, creo yo, interesante, es la vanguardia científica. Escuchar las predicciones que a día de hoy surgen en torno a todas estas nuevas invenciones, desde tratamientos hasta materiales y nuevas plataformas que se están creando. Y cuando hablo de escuchar estas predicciones, es decir, vamos a pensar cómo va a ser el futuro de aquí a 10, 20 años, situémonos allí, inventemos algo en ese futuro que visualizamos y volvamos al presente y veamos lo difícil que es implementarlo. Es muy fácil decir que un robot te va a dar de comer, pero crear la inteligencia artificial de ese robot pues son 50 años de investigación. Por lo cual, creo fundamental que es eso, ¿no? Es encontrar la dificultad y desde ese lugar crear pequeñas cosas que generen un cambio progresivo en tu actividad y en la de los demás. Y hacer tus propias predicciones, que es un poco lo que vengo a decir antes,
estudiando tu propio molde para modificarlo nuevamente. Es decir, cuando creamos lo que hablábamos antes, ¿no? Un dogma propio, lo testeo, durante un X tiempo me doy cuenta que funciona. Vale, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Quiero monetizar este proceso? ¿Quiero que sea un producto en sí mismo, un servicio? ¿Qué quiero hacer con esto que he creado? Lo comparto y luego vuelvo a destruir ese modelo. Es decir, vuelvo a romper. Pues el laboratorio para mí es importantísimo tener espacios como este, en el que podamos, aparte de lo que vengo insistiendo, ¿no? De compartir y colaborar entre todos, es generar un entorno en el que podamos, como nosotros lo hemos logrado en el BBF en Bilbao, hemos logrado justamente eso, es estar en contacto con empresas que están en activo, con profesionales que están investigando, con estudiantes que tienen inquietudes, con profesionales que se acercan pidiéndonos mentorización, asesoría de cómo seguir abriendo camino en sus empresas y jugar con las herramientas que hay. Es decir, jugar todo lo que se pueda porque jugando aprendemos. La interacción, pues el proceso creativo en comunidad, que es lo que he comentado antes, pues eso, todos los trucos que tengamos los vamos a compartir porque en conjunto vamos a generar un ser colectivo que nos permita seguir investigando y eso nos va a dar seguramente negocio, que ya os contaré que realmente existe. Partiendo de las investigaciones nacen productos y servicios. Me ha encantado la frase de rodearte de los mejores. Creo que es fundamental dentro del concepto de creatividad y de innovación. Te quería preguntar, dentro de la aplicación del trabajo metodológico de la creatividad, por ejemplo, ¿cómo dentro de una estructura académica tan rígida como la universidad trabajáis en el máster de innovación audiovisual? ¿Cómo lo habéis conseguido trasladar? Estar en un entorno académico rígido tiene sus pros y sus contras, ¿no? Evidentemente, para innovar tenemos que tener la capacidad de inspirar a toda esta gente que igual está en un modelo que ya se está muriendo y que realmente ya no está funcionando. Perdón. Que es que realmente el mundo de la jerarquía que ha funcionado en las primeras revoluciones, en esta revolución tecnológica no está funcionando. Estamos hablando de una redarquía. Entonces, se están reformulando las formas en cómo nos relacionamos, en cómo compartimos la información. Entonces, aplicar metodologías que estén dentro de este sistema de red implica, uno, no recibir el conocimiento de forma estática, es decir, no hacer algo bidireccional que se quede en un mensaje muy recortado, sino abrirlo al grupo. Es decir, que el grupo va a generar un debate en torno al conocimiento y va a generar diferentes soluciones y esas soluciones las vamos a poder incorporar en procesos formales y en el uso de la experimentación y en el día a día profesional vamos a poder definir qué es exactamente lo que funciona y qué no y vamos luego a teorizar sobre ello para definirlo en un proceso ya formal. Entonces creo que, es decir, el final del proceso termina siendo igual al que tenemos en el anterior modelo de la jerarquía, es decir, llegamos a un producto, llegamos a una forma o un formato, pero desde otro lugar, rodeando el conocimiento, rodeándolo con muchísimos más componentes y no de una forma lineal y muchas veces, la verdad que bastante stopper, me sale la palabra, que es con filtros, ¿no? Con muchísimos filtros, con mandos intermedios, y pues eso, ¿no? Yo lo que veo es que ese sistema lo que genera es una falta de empatía con la gente que está dentro de la organización, primero, sea una universidad, sea una empresa, y es muy importante abrir los procesos creativos a todos los órdenes y componentes de una organización, que es fundamental. ¿Y cómo lo habéis conseguido en el máster de innovación? ¿Cómo habéis conseguido trasladar, a pesar de todos estos pasos, de todos los stoppers? Lo estamos consiguiendo justamente porque la industria se vuelca en apoyo, es decir, un profesional, por ejemplo, de mi edad, que ve a los chavales empezar, lo que quiere es que entiendan ya desde primeras cómo funciona. Yo no le voy a dar una teoría o un marco teórico muy amplio para que luego no entiendan el proceso que existe en la realidad, que es otro.
Entonces, ahora mismo hay un encuentro entre lo que se está impartiendo, el conocimiento que se está impartiendo y la realidad. Entonces, eso disruptivo que no termina de cuajar entre los jóvenes, nosotros lo fomentamos con el trabajo en equipo, sin dudas, el liderazgo, el autoconocimiento y justamente la mentorización, es decir, el acompañar todos los procesos desde la creación hasta la distribución de un proyecto, sea para una publicidad, sea para una serie, una película, da igual el formato final, sino lo que importa es todo este proceso de acompañamiento, que lo que ellos comprenden es en buscar la información, en consultarla, en testearla e implementarla. Y ahora una pregunta casi filosófica. ¿Qué diferencia ves entre la creatividad y la innovación? Aunque están conectadas, pero ¿cómo podríamos definirlas? Es que la innovación, primero a ver quién innova ahora mismo, que muchos dicen que están innovando y la innovación parte de lo que decía antes, ¿no? De establecer o conectar conocimientos totalmente transversales y alejados en otro momento y formar algo nuevo en torno a cosas que antes no se han conectado. Y quiero fundamental justamente enfatizar en esto, ¿no? Que innovar es muy complejo y es un proceso muy largo. Entonces, es más importante ser creativo y fomentar la creatividad de la juventud en torno a esa transversalidad que de por sí, creo yo, y lo he visto, termina en un proceso de innovación justamente por eso, porque ellos han implementado esta capacidad de conectar los puntos, que es algo que lo mencionaba muchísimo Steve Jobs, Elon Musk, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un inventor increíble que está generando ahora mismo, está cambiando, revolucionando el mundo en muchos aspectos. Y creo fundamental eso, que dotarles de las herramientas para investigar, para tener curiosidad, volverles a enganchar con la pasión de la búsqueda de conocimiento y de encontrar algo nuevo. Entonces, fruto de eso, la innovación se forma, es un proceso sostenible en sí mismo, porque cuando esto existe, la innovación ya... La innovación es como el resultado, ¿no? Del Ese proceso de creatividad constante. ¿Y crees que hay espacio en cualquier trabajo para la creatividad y la innovación? O por lo menos para la creatividad. Las organizaciones, como decía antes, están cambiando. Antes los departamentos jerárquicos que estábamos mencionando antes no permitían filtrar las ideas de la gente que estaba en la base, ¿no? Es decir, la base sustentaba pues el pilar fundamental de aquel que estaba allí arriba mirando cómo todo funcionaba. Pero eso ha cambiado y realmente vivimos en una red que yo la visualizo sin ningún tipo de posicionamiento ni arriba ni abajo, en el que día a día interactuamos, eso Google lo está demostrando de forma muy eficaz, que la capacidad de todas las personas que integran una organización, sea una universidad o sea una empresa, generan nuevos proyectos. Entonces, es tener una escucha activa interna, tener procesos o incluso sesiones justamente mentorizados por un agente externo, promueve la capacidad de innovación también de las organizaciones porque se genera lo que hablamos antes, esta sensación de comunidad. Y la sensación de comunidad lo que genera es nuevo conocimiento y de conocimiento, nuevas vías de negocios. Entonces ahora se han dado cuenta los grandes empresarios que la base es muy creativa y que realmente hay un nicho de negocio increíble. Entonces, pues... No solo hay espacio, entonces es casi necesario para el nuevo... Sí, la clave es gestionar el tiempo. Yo creo que se habla mucho ahora de la gestión del tiempo, se está educando muchísimo a la gente en cómo gestionar el tiempo y creo fundamental lo que hablaba al principio de dibujar, de esquematizar, de estructurar lo que pensamos, porque cada día nos reseteamos de alguna forma, ¿no? Tenemos que recordar quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Y me parece fundamental eso, ¿no? El tener como estructurado todo el proceso.